En días recientes, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Gasto e Ingreso de los Hogares 2022, una encuesta que se aplica cada 2 años y que permite medir y conocer las diversas fuentes de ingresos de los integrantes del núcleo familiar y del destino de los gastos, mediciones cuyo detalle analizaremos con Rodolfo de la Torre García, director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Rodolfo. Muy buenas noches a todo el auditorio. Te agradezco mucho, amigo mío. Y bueno, pues después de la pandemia era esperada esta medición justamente para evaluar qué tanto la recuperación en el trabajo, en las transferencias, etcétera, hubieran podido haber generado una mejor condición de ingresos, Rodolfo. Bueno, sí, quizás lo primero que haya que mencionar es que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2022 nos da un panorama de un ligero aumento en el ingreso de los hogares. Y esto pues es una buena noticia, pero no es para tampoco entusiasmarse demasiado, porque lo que tenemos es que pues prácticamente estamos al nivel de ingresos de 2016. Por supuesto estamos mejor que la pandemia, pero si lo vemos en un panorama más largo, pues es prácticamente regresar a condiciones anteriores a las de esta administración. En lo que corresponde propiamente a la distribución del ingreso, también se observa una reducción de la desigualdad que continúa la tendencia que se observaba desde 2016. Solo que esta reducción de la desigualdad no es tan grande como se observó en los 2 últimos años de la administración pasada. Puesto de otra forma, lo que tenemos es sí reducción todavía de la desigualdad, pero a un ritmo menos rápido que lo que teníamos anteriormente. Ese es, digamos, el panorama general. Más ingreso, no mucho más, y un poco menos de desigualdad. Rodolfo, esta medición justamente de la distribución del ingreso hacia condiciones de menor desigualdad y que es agrupada así por 10 grupos diferentes llamados deciles, le fue mejor con respecto a la medición de 2020 a los deciles del 1 al 5 o del 5 al 10. Bueno, quizás lo más destacado es que justamente cuando tomamos en cuenta el cambio en el ingreso, pero ya de grupos específicos de la población, sí, pues tenemos cambios que son bastante significativos. Yo destacaría los cambios, sobre todo, que hay en el grupo de personas que representa el 10% de la población con menos ingreso, porque su incremento en los ingresos pues es del orden del 20%. Y esto es algo realmente de tomarse en cuenta. Es uno de los factores que mejoran la distribución del ingreso. Hay por ahí una cifra que también nos muestra que los estratos más ricos pues realmente no avanzaron y de hecho se presenta una disminución, pero es tan pequeña esa disminución que el INEGI la da por no significativa. Así es que esta conjunción de, digamos, un freno a los ingresos de los altos estratos y un aceleramiento del ingreso de los más pobres, nos da que se va cerrando ligeramente la brecha de desigualdad. Rodolfo, en ese grupo justamente de la población con menores niveles de ingreso, ¿qué tanto las fuentes más potentes hay generadoras de ingreso, el empleo y las transferencias juegan un papel determinante? Bueno, sí hay que destacar que hay un aumento importante en la fuente más significativa de ingresos, que es el ingreso por trabajo. Ahora, si vamos a los niveles, lo que vemos es que una de los componentes que más aumenta es el ingreso por trabajo independiente. Es decir, no el ingreso que recibe un salario, sino el que proviene de un salario, sino el ingreso, porque hay, digamos, algún tipo de emprendimiento, ya sea pequeño o mayor, que ha dado un aumento, pues, de los ingresos laborales. Las transferencias, que no tienen, digamos, tanta importancia como el ingreso laboral,
pues sí tienen un aumento importante, 17% de 2018 a 2022. Y realmente destacan dos dentro de esas transferencias. Las que provienen de otros países, que son las remesas, Sí. aumentan 37% en general, y los beneficios provenientes de programas gubernamentales, que aumentan 100%, se duplican los programas gubernamentales, todo esto de 2018 a 2022. Así es que sí tenemos, digamos, un empuje importante del ingreso por parte de estas dos fuentes. Rodolfo, tú has advertido que no anticipemos todavía pues algunas mediciones con respecto a pobreza, porque eso se va a encargar Coneval. Pero ¿qué tanto puede estar teniendo un carácter regresivo en las transferencias por programas sociales? Es importante mencionarlo porque ha habido una confusión al respecto, incluso de economistas muy connotados. Sí. No hay que hablar de regresividad o de que se está dando más ingreso, en este caso por transferencias gubernamentales, a los más ricos, por así decirlo. Lo que hay que decir es que el incremento, el aumento de las transferencias gubernamentales en mayor medida se ha ido a los estratos de mayores ingresos, sin que esto signifique que se ha revertido pues la capacidad que tenía la serie de transferencias públicas de, digamos, reducir la desigualdad. Pero esta es una mala noticia. Si los montos adicionales, lo que se ha duplicado de programas sociales, eso adicional no se está yendo a los más pobres de los pobres, incluso en algunos casos se está reduciendo lo que les toca a ellos, pues eso habla de un deterioro de la política social. Sí. Y yo creo que podemos claramente llegar a digamos, un consenso en el que sí hay una mejora en la distribución del ingreso, pero el incremento en los recursos públicos no está siendo el motor central de esa, digamos, reducción en la desigualdad, dado su sesgo hacia los que más tienen. Y sobre todo, fíjate, con lo que acabas de decir con respecto a esos cambios en el ingreso, cómo se reflejan en el otro lado de la ecuación, que son los gastos. ¿En qué estamos gastando y qué cambios significativos se dieron, Rodolfo? Bueno, esto es interesante porque en ocasiones, si se toma el gasto como un indicador de la capacidad que tienen las personas para, digamos, solventar sus necesidades en el futuro, es decir, como algo que aproxima el ingreso que recurrentemente van a tener, ahí los aumentos en el gasto son, digamos, importantes, pero no son tan significativos. Me refiero a que 2018-2022 el gasto corriente monetario, es decir, lo que las personas desembolsan, solo aumentó 2.1%, ya no es el 4.6% que aumentaron los ingresos. Pero quizás lo más importante a destacar ahí es que hay algunos gastos que están representando, pues digamos, un esfuerzo adicional de las familias, y estos son principalmente los alimentos que las personas están consumiendo. Por ejemplo, las personas han tenido que gastar casi un 14% más en sus alimentos. Eso es lo que han estado desembolsando de forma adicional. Y también en salud ha habido cambios muy importantes en el gasto. En algunos casos, las personas de más bajos ingresos pues han tenido que desembolsar hasta 47% más de gastos en salud. En promedio es 31% adicional, pero pues con aumentos del ingreso del orden del 4.6%, esto representa que tienen que sacrificar alguna otra cosa. Y lo que han terminado sacrificando las personas es vestido, educación
y también esparcimiento. Entonces, si lo vemos del lado del gasto, pues sí hay algunos indicios de que pues, las personas están teniendo algunos problemas para pasarla bien. Pero entonces también hay indicios justamente de lo que mencionabas hace un par de minutos en la política social, que ha debilitado entonces el gasto en salud. Lo ha debilitado en términos de lo que se hace de gasto público en materia de salud y lo que nosotros tenemos que gastar de manera adicional en estos 2 últimos años en salud. Bueno, si uno se sale de los, de las cifras que representan cantidades de dinero que las personas o ingresan o gastan y nos vamos a cosas más específicas, como por ejemplo, qué proporción de la población considera que está teniendo acceso a los servicios de salud, ahí tenemos muy malas noticias, porque estamos teniendo incrementos notables de la población en cuanto a carecer de estos servicios. La población está pasando de 2020 a 2022 de algo así como 35 millones de personas a casi 50 millones de personas sin acceso a los servicios de salud. Y eso se ve también reflejado en que las personas tienen que desembolsar más para pagar servicios de salud privados. Pero también ocurre en el caso de la educación. Ya desde 2016 se viene registrando un rezago educativo creciente. Es decir, las personas no tienen los niveles de escolaridad que esperaríamos corresponden a su edad o a su generación. Y eso pues también nos habla de que aunque se metan unos pesos más a la bolsa las familias, pues están perdiendo por el lado que a la larga puede resultar, en un mayor deterioro de su bienestar, que es esta falta de servicios de salud y el deterioro educativo. Bien, finalmente, Rodolfo, debe traducirse entonces en su momento el uso de estos resultados para dar golpes de timón en política pública? Pues yo creo que hay 2 cosas centrales aquí. Lo primero es moderar el optimismo. Creo que sí hay elementos que nos indican que continuamos por el camino de reducir la desigualdad y ya se ha recuperado algo de lo perdido por la pandemia, pero no es para echar las campanas al vuelo. La segunda cuestión es que sí hay que replantear la forma en que se está realizando la política social, sí, particularmente la de salud, pero también algo lo que tiene que ver con educación. Y a pesar de que todavía esté contribuyendo a reducir la desigualdad, la política de las transferencias tiene que mejorarse muchísimo. Está perdiendo mucha eficacia justamente por el sesgo que tienen los aumentos de sus recursos hacia los más ricos. Claro, vaya, tremendo. Y tremendo análisis también. Seguiremos esperando, como siempre, del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que diriges, mi querido Rodolfo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Rodolfo. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí lo tienen. Los resultados de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto tienen implicaciones importantes para la formulación de políticas públicas que busquen abordar la desigualdad y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, y ahora también en Threads y en Instagram. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.